constituye el 70% del cuerpo humano. Es esencial para vivir. Espíritu. Comunica al hombre con su Creador. Es esencial para adorar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Jesús. Insaciables. Yo creo que a medida que de todas estas charlas se ha venido examinando usted mismo, ¿cierto? Se ha venido examinando y viendo qué es lo que no está bien en usted, que es el tabernáculo de Dios. Qué es lo que no está bien y qué es lo que necesita restaurar. Porque el Señor restaura, sí, pero si usted le permite, si usted deja que el Señor le restaure, usted tiene que colocar parte en esa restauración. Su disposición primero que todo y el actuar. Porque de nada le vale usted tener la disposición de cambiar si no ejecuta, si no actúa. Y aparte de eso viene la parte divina, que es cuando el Señor comienza a obrar en su mente y en su corazón para transformarlo. Amén. En esta noche, el tema de esta noche se llama llenura con propósito. Los que toman apuntes pueden comenzar a anotar. Llenura con propósito. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Si no lo tiene, allí lo puede ver en pantalla. Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 17. Ya está allí. Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales. Es una promesa del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Esto también va de la mano con todo lo que hemos estudiado todos estos viernes, estas semanas. Esto va de la mano con Hechos capítulo 15, Amos capítulo 9, donde habla acerca de la restauración del tabernáculo de David. Para que suceda la restauración del tabernáculo de David tiene que haber un derramamiento del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo de Dios quien restaura. Amén. Jesucristo no va a venir, ni el Padre va a venir. Ellos van a estar presentes por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que hay que darle honra y honor a la persona del Espíritu Santo. El primer punto que quiero tocar en esta noche le he puesto el envase versus el contenido. El envase versus el contenido. ¿Por qué envase y por qué contenido? Simplemente porque va a haber un derramamiento, y cuando hay un derramamiento tienen que haber vasijas, tienen que haber envases, tienen que haber recipientes, tienen que haber contenedores para soportar, para reciclar, para aguantar lo que se va a derramar. Amén. Y ese contenido y ese envase está refiriendo a nosotros. Nosotros somos los envases. Muchas veces nosotros vamos de compra a un supermercado, y no sé si a usted le ha pasado, pero a veces agarramos una bebida que nos parece atractiva, nos parece atractivo el envase, y la compramos, la destapamos. Cuando nos la tomamos simplemente no nos gusta, no es de nuestro gusto, y entonces nos preguntamos, pero ¿por qué pepinos compré yo esto? Pues simplemente nos dejamos engañar por el envase, ¿cierto? Entonces yo pensando en esto del envase y el contenido, el Señor me llevó allí a 2 Corintios capítulo 4. No hay necesidad que lo busque, aquí va a aparecer en pantalla. Dice aquí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué se está refiriendo Pablo allí cuando dice que tenemos este tesoro? Está refiriendo a la palabra de Dios, está refiriendo al poder de Dios, está refiriendo a su Espíritu Santo. Es un tesoro que está en nosotros, que somos los vasos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es necesario un recipiente para que ese recipiente pueda contener el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Buscando en el internet algunas frases, me encontré con
escritor uruguayo llamado Eduardo Galeano. Él escribe de la siguiente forma: estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor. El funeral es más que el muerto. La ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. La cultura del envase desprecia los contenidos. Él habla acerca de la cultura del envase. Él habla acerca de que vivimos en medio de una cultura que le da más valor al envase que al contenido. Le da más valor a lo externo que a lo interno. Es como si fuera superior lo que se ve que lo que está por dentro. Y esto no es así. Si nos vamos a analizarnos nosotros mismos como envases, ¿qué es más importante? Yo te pregunto a ti, ¿qué es más importante, el envase o el contenido? El contenido. Cuando tú vas a comprar un perfume, ¿qué tú vas a comprar? ¿Vas a comprar el frasquito del perfume o vas a comprar la fragancia que está dentro del perfume? Tú vas a comprar la fragancia. Hay muchos botellitas de perfume que son muy atractivas, son muy lindas, pero cuando tú hueles la fragancia simplemente no te gusta. Así es, ¿cierto? Pero quizás la botellita menos atractiva es la fragancia que te gusta. Y tú vas a pagar por esa fragancia. Tú no vas a pagar por la botella, tú vas a pagar por esa fragancia. Y una vez que se acaba ese perfume, ¿para dónde va la botella? Para la basura. Muchos les gusta coleccionar, pero la botellita se bota. ¿Por qué? Porque simplemente ya no hay contenido, ya no está el contenido dentro de ella. O sea que el contenido es superior al envase. Nosotros somos simples envases, hermano. Dígale al que está a su lado, dígale, tú y yo somos envases. Lo importante es lo que está dentro de nosotros. Amén. Dicho esto, quiero pasar al siguiente punto. He puesto ser guiados por el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere eso de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Estamos hablando de envases, estamos hablando de un contenido, estamos hablando del Espíritu Santo, es el contenido que nosotros somos los envases, y por supuesto tiene que haber una llenura de ese envase. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de llenura? Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vuelvo y repito: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, 18. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser bautizado por el Espíritu Santo? Hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado por el Espíritu Santo. Leamos 1 Corintios capítulo 1, capítulo 12, versículo 13. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí Pablo está hablándole a los corintios que por un solo Espíritu fuimos bautizados. Todos los cristianos hemos sido bautizados con un solo Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es una cosa y la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Te lo voy a explicar porque durante muchos años ha habido una confusión en la iglesia tremenda por esto. Piensan que las dos cosas es lo mismo. Cuando habla del Espíritu Santo, todos en la palabra del Señor no se nos ordena que tenemos que ser bautizados y bautizados y bautizados. Simplemente ocurre una sola vez. En cambio, si se le manda a la iglesia, a los creyentes, que tienen que ser llenos, y tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Usted puede ver eso en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino por primera vez sobre la iglesia, fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 4, vuelve, dice que ellos estaban orando y el lugar donde estaba tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, dice Pablo a los Efesios: buscad, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, también sed llenos del Espíritu Santo. Le está hablando a cristianos. O sea que se nos manda en la Escritura que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, mas no se nos dice busquen el bautismo del Espíritu Santo, bautícense otra vez en el Espíritu Santo, busquen. No, Señor, el bautismo solamente es una sola vez. Y el bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando usted y yo le abrimos el corazón al Señor, cuando usted y yo aceptamos a Cristo por primera vez. El Espíritu Santo entra a morar en usted. Ahí viene lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, porque Él viene con todo el paquete incluido, viene con los dones que Él le va a otorgar. Todo creyente
tiene dones del Espíritu Santo de Dios. Todos los creyentes tienen dones, son regalos que no merecemos, pero el Señor en su infinito amor y misericordia nos ha dado. Cada creyente tiene un don, tiene dos, tiene tres, lo que sea, pero cada creyente tiene dones de Dios. Y cuando el Espíritu Santo entra a usted, cuando usted de corazón se rinde a Cristo, cuando usted de corazón le acepta, cuando usted de corazón se arrepiente de sus pecados, cuando usted de corazón comienza a tornar su vida diferente a la que llevaba antes, cuando usted deja de hacer lo que a Dios le desagrada, usted se está convirtiendo en realidad, está habiendo una verdadera conversión. El Espíritu Santo entra a usted y allí viene con los dones. Hay personas que los dones se le van desarrollando más rápido que a otros. Eso depende también de tu disposición para buscar al Señor. Cuando tú recibes al Señor, Él viene con los dones y se comienzan a actuar. Y a medida que te va dando más llenura y más llenura, los dones comienzan a aumentar, a crecer y a desarrollar. Y ahora paso a explicarte qué es la llenura. Pero quiero que quede entendido, que te quede claro en tu mente que solamente una vez fuimos bautizados, cuando tú recibes al Señor. Todos los creyentes recibimos al Espíritu Santo, viene a ser morada en nosotros, y es cuando somos bautizados. Muchos piensan que el Espíritu Santo entra por pedacitos. Entonces, Espíritu Santo, ven a mi Espíritu Santo, entra a mi Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está dentro de ti, cuando una persona va a visitarte y tú le abres la puerta y tú dices, entra, ¿alguna vez ha entrado por pedazos? Primero entra una pierna, al siguiente día entra la otra pierna, a los 4 días entra un brazo y a la semana entra la cabeza. ¿Cierto que no? La persona entra completa. El Espíritu Santo, cuando entra en ti, no entra por pedacitos, entra completo. Amén. Ahora, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué se nos ordena a ser llenos? ¿Por qué se nos manda a que la iglesia tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo? Aquí en Efesios capítulo 5 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, y no existe ninguna condición para cumplir para que el Espíritu venga a morar en nosotros, simplemente recibirlo. Sin embargo, es a un grupo de creyentes a los que Pablo exhorta a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. En todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu de Dios. Pablo exhorta que tienen que ser llenos del Espíritu de Dios, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo es eso? Parece un trabalenguas. Todos se nos ordena que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, pero no todos son llenos del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo de Dios se manifiesta por medio de los dones, se manifiesta por medio del fruto del Espíritu Santo. Recuerde que la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Si una persona no muestra el fruto del Espíritu Santo en su vida, es una persona que no simplemente es llena del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué significa esa expresión ser llenos? Esa expresión ser llenos aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Te voy a leer algunos versículos que encontré, no los traje todos, pero hay más de 15 versículos donde aparece esa expresión ser llenos de o ser llenos de algo. El primer ejemplo que te quiero poner es Lucas capítulo 6, no lo vayas a buscar, yo te lo voy a leer, si quieres toma nota. Lucas capítulo 6, versículo 11. Se dice que los fariseos se llenaron de furor contra Cristo porque sanó en el día de reposo. Isaías 2:6 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Esta palabra llenos es la palabra griega plero, con doble O. Esta palabra llenos, plero, significa estar completamente saturado de algo o controlado por algo. Eso es lo que significa esa palabra llenos en el griego original, plero, con doble O. Estar completamente saturados o controlados por algo. Entonces, yo quiero que tú vayas relacionando lo que te estoy enseñando esta noche. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado completamente por el Espíritu Santo. Te voy a poner otros ejemplos. Mateo 23:25 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia.
Ahí el Señor le estaba dando a entender a ellos que a ellos los dominaba o los controlaba la injusticia. Mateo 23, 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Otra vez le está diciendo Jesús a los fariseos y a los escribas: ustedes están controlados y están siendo dominados por la hipocresía y la iniquidad. Y cuando se refiere en Isaías capítulo 2 versículo 6, que dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque ellos están llenos de costumbres traídas de oriente. Ahí el profeta Isaías estaba diciéndole a Dios: tú te has alejado de Israel porque ellos están siendo dominados por las costumbres que han traído las naciones paganas. Están llenos, dice aquí, están llenos de costumbres traídas de oriente, o sea que estaban siendo dominados y controlados. Es decir, que cuando la Biblia nos dice a nosotros, cuando se nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué se nos está diciendo? Que nos dejemos guiar y nos dejemos controlar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces existe una diferencia muy grande entre ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que muchos cristianos que tienen el Espíritu Santo de Dios no son llenos del Espíritu Santo de Dios, porque no se están dejando controlar, no se están dejando guiar del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el ser humano no se deja guiar del Espíritu Santo de Dios, se está dejando guiar por otra fuerza. Y no digamos propiamente que es Satanás. Se está dejando guiar por la carne, se está dejando guiar por el mundo y también se está dejando guiar por el enemigo. Cuando un ser humano no se está dejando guiar por la fuerza principal, la productora de vida, la productora de vida eterna, de energía, la que lo ha creado, cuando una persona no se está dejando guiar por Dios, simplemente se está dejando guiar por otras fuerzas. Amén. Es por eso que es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Nuevamente digo, repito, lleno, pleró en griego significa ser controlado por algo. Así que tenemos que ser expuestos a que el Señor nos controle. Lucas capítulo 11 versículo 39 dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por eso está lleno de rapacidad y de maldad. Hechos 6:3 se le dice a los apóstoles, a los discípulos: buscad pues, hermanos, de entre vosotros así varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Amén. Entonces yo quiero que quede bien claro esos términos de llenura y bautismo. Aquí tengo otro versículo, Romanos capítulo 1 versículo 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. También la malicia y el pecado puede dominar a alguien. Cuando la palabra del Señor dice llenos de envidia, llenos de iniquidad, llenos de lujuria, llenos de adulterio, es porque están siendo controlados. Y se lo está diciendo a la iglesia de los romanos. Segunda de Pedro capítulo 2 también el apóstol Pedro utilizó este término. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí se le está hablando también a creyentes. Entonces yo quiero que usted en esta noche sea consciente y que atesore esto en su corazón. Atesore, que lo ponga como una perla allí en su corazón. Si tú no estás dejándote guiar por el Espíritu Santo, si tú no eres lleno del Espíritu Santo de Dios, hay otras cosas que sí van a tomar control de tu vida. Porque cuando tú dices, no, a mí nadie me controla, me controlo yo mismo, pues simplemente tu carne te está controlando. Y la palabra habla muy bien acerca de los cristianos carnales y los cristianos espirituales. En Romanos te va a encontrar la diferencia entre carnal y espiritual. Y esa palabra carnal que habla el apóstol Pablo y que hablan los apóstoles en sus epístolas, esa palabra carnal representa una persona que está siendo guiada por lo que ve, representa una persona que es guiada por lo que siente. Es una persona guiada por sus emociones. El cristiano carnal es un cristiano que es controlado por sus emociones, por lo que ve, por lo que siente, por lo que piensa. Así que usted tiene que permitirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que tome el control de su vida. Entonces cuando se empiezan a manifestar el fruto del Espíritu Santo de Dios en usted, y es entonces cuando los dones comienzan a desarrollarse. Antes no. Por eso es que hay mucha diferencia entre un cristiano que es lleno y un cristiano que no es lleno.
El cristiano que es lleno siempre va a reflejar el gozo, la paz, la mansedumbre, la benignidad, la bondad. No lo va a ver usted con esa cara de maracuyá, arrugada. ¿Sabe cuál es maracuyá? La parchita. Hay muchos cristianos en la casa del Señor que usted los ve con esa cara arrugada y usted no sabe si es que está rabioso, o le duele el estómago, o le cayó mal el bonchi, y andan todo el tiempo con la cara arrugada. Y uno los va a saludar y puro maracuyá, hermano. ¿Usted cree que esa persona está llena del Espíritu Santo de Dios? Cuando debe reflejar gozo, cuando debe reflejar paz. Hay una hermanita que Dios la bendiga, que tengo mucho tiempo, mi esposa y yo, conocerla, y siempre está con esa cara de amargura, de atribulada. Y yo, Señor, parece bestial. Parece que nunca saliera de las pruebas. Y aunque esté bien, usted la ve aquí en la iglesia y se está gozando y saltando y brincando, y cuando sale, hermana, ¿cómo está? Ay, más o menos. Increíble, ya de verdad, ya hasta ni le pregunto porque yo sé la respuesta. Ya han pasado muchos años y bueno, pero esta mujer, yo no sé cuál es la brincadera que le cambia en la iglesia y cuál es la gozadera, si cuando sale a la iglesia la palabra se le olvida. O simplemente el gozo fue aquí en este momento y cuando salió otra vez agarró el costal de preocupación y se lo dio encima y siguió con su vida. Y eso no es así, hermano. Eso muestra una persona que no es llena del Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo, sí, pero no se está dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. No está mostrando el fruto del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y si no está mostrando el fruto, simplemente no va a haber crecimiento en ella, no va a haber crecimiento en ellos. Cuando tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, tus dones que están allí, que tú los tienes allí, no van a desarrollarse, no van a crecer. Amén. Así que usted tiene que tener toda la disposición. Si usted quiere que su tabernáculo sea restaurado, si tú quieres que haya una llenura con propósito, tienes que estar dispuesto a dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y la única forma que tú conoces de cómo puedes dejarte guiar del Espíritu Santo de Dios es obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios de tapa a tapa. Eso quiere decir que todo lo que se te predica aquí tienes que hacerlo. Hay cosas que te incomodan, pero son cosas que traen bendición a tu vida. Y siempre me gusta poner ejemplo de los diezmos, porque es, como dicen por ahí, la última frontera, la cartera, lo último que se convierte. Y es verdad. Y cada vez que tú desobedeces la palabra de Dios en cualquier mandamiento, en cualquier ley, en cualquier precepto que Dios esté mandando, cada vez que tú lo incumples, simplemente hay bendiciones que tú mismo estás evitando que lleguen a tu vida. Llámele como le quieras llamar. Si se te dice aquí que no tienes que vivir en fornicación, que no tienes que vivir en adulterio, tienes que obedecer. No somos nosotros que estamos diciendo que lo hagas. Es el Señor a través de nosotros y somos simplemente interlocutores de lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Ojalá que no suceda que estemos poniendo leyes de hombre aquí. Porque cuando usted detecte eso, que estamos diciendo algo que contradice la palabra de Dios, levántese, llame al pastor que predicó, a la hermana que predicó y dígale: mire, eso no está en la Biblia, explíquemelo o dígame qué fue lo que dijo porque no lo entendí. Pero si lo que está hablando aquí está en su Biblia, que es la misma que yo utilizo, entonces tiene que obedecer. Porque de lo contrario va a tener el Espíritu Santo de Dios dentro de su vida, pero va a estar reprimido, va a estar imposibilitado, simplemente porque tú no estás siendo obediente. Y eso es lo que se llama contristar al Espíritu Santo de Dios. Cada vez que tú desobedeces a Dios, cada vez que tú no muestras el fruto del Espíritu Santo de Dios, que no muestras la mansedumbre, que no muestras el dominio propio, hombres que no muestran el dominio propio, que tienen que estar viendo lo que no tienen que ver. Yo pierdo el dominio propio con mi esposa, con esa sí lo pierdo completamente. No me domino, me descarrío con mi esposa. Pero con otra mujer, hermano, tengo que poner en acción el dominio propio. Porque si no lo pongo, no voy a recibir. Estoy abriendo puertas de maldición a mi vida y estoy impidiendo que las bendiciones de Dios lleguen a mí. Así que yo tengo que manifestar el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Porque eso denota crecimiento, eso denota madurez, eso denota que estoy siendo lleno, que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando me dejo llevar por la carne, cuando a Él sea la gloria y la honra.
Cuando usted se deja llevar por la carne, hermano, no lo para nadie. Parece un caballo de esos desbocados. Eso coge fuerza porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Así que hay que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, hay que obedecer para que podamos ser llenos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios entonces no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Efesios capítulo 5, yo creo que tú notas este contraste que el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual es disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo hace esa comparación? Yo me preguntaba, ¿por qué Pablo compara el no embriagarse, el no emborracharse con vino, lo compara con el Espíritu Santo de Dios? Muchos han dicho, no, que están hablando acerca de la borrachera espiritual, de que el Espíritu Santo no emborracha. No. Yo te voy a decir qué es lo que está pasando ahí. Pablo dice, Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual es disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que causa el efecto del alcohol en la persona? Cuando una persona está bajo el efecto del alcohol, es dominada por el alcohol. El alcohol domina su mente, domina su voluntad, domina su corazón. ¿Es o no es? Ustedes saben que los borrachitos hacen cosas que buenos y sanos no lo harían nunca. Dicen cosas que buenos y sanos nunca lo harían. Por eso que dicen un dicho que a los borrachos hay que creerles todo porque dicen algo. No sé si es verdad. Pero eso es lo que está queriendo comparar el apóstol Pablo. No dejen que cosas externas que entren a ti te dominen. No os embriaguéis con vino, lo cual es disolución. Antes bien, sed llenos. ¿Y qué dijimos que era ser llenos? Ser guiados. Antes bien, déjense guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Pablo está comparando el vino con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Si en aquel tiempo hubiera existido la marihuana o la cocaína, quizás hubieran puesto no se droguen. No dejen que la droga los controle, no dejen que la marihuana los controle, no dejen que la Polar o la Heineken o la Mira los controle, o la Águila, que hay águila aquí. No dejen que eso los controle, porque eso va a dominar, eso va a entrar en ti, va a interferir en tu mente, va a interferir en tus pensamientos, va a dirigir tu voluntad. Más bien deja que tu voluntad y tu mente y tu corazón sean guiados y sean llenos y sean llevados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo ahí. Espero que cada vez que leas esto, te acuerdes de esto que te estoy enseñando. Amén. No nos tenemos que dejar de guiar por fuerzas externas. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Así como la bebida afecta la mente, el corazón y la voluntad, así debemos de ser afectados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Características de la llenura. ¿Cómo sé si yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo sé si yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios? Por medio de los dones, que ya se los dije, y el fruto del Espíritu Santo de Dios. Cuando los dones los dones que fueron puestos en nosotros, cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, se muestran, se comienzan a desarrollar, y cuando el fruto del Espíritu Santo de Dios comienza a manifestarse en nuestras vidas, eso es una característica o es una manifestación de que somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí vamos a entrar un poquito en el estudio doctrinal. Dice aquí, ¿para qué debemos de buscar la llenura? Esto vamos a dejarlo aparte. Primero vamos a entrar en un detalle aquí, porque, ¿qué pasa? Yo creo que esto tiene más de 30 años de estar sucediendo en la iglesia, más que todo en la iglesia pentecostal. Yo creo que tiene más de 30 años, sí. Que muchas personas han relacionado el hablar en lenguas con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y esto bíblicamente no es respaldable. En silencio. Esto bíblicamente no es respaldable. Mira, yo se lo digo por experiencia propia. Yo a los 10 años, 11 años, ya yo estaba hablando en lengua. Yo estaba en una iglesia pentecostalísima allá en la ciudad donde yo vivía en aquel entonces. Y me enseñaron que tenía que hablar lo que los mayores decían. Entonces yo me ponía a escuchar la lengua de una, escuchaba la lengua de otra, entonces combinaba las dos lenguas y quién sabe qué barbaridad estaba yo diciendo ahí. Pero yo estaba repitiendo lo que escuchaba de otros. Pero cuando crecí, a los 19, 20 años,
que comencé a estudiar la Biblia más concienzudamente, más profundamente, me di cuenta que no era verdad que yo había sido bautizado en lenguas o que tenía el don de lenguas. Simplemente estaba repitiendo lo que otros estaban diciendo. Ahora, yo creo que usted me acompañe con su Biblia, 1 Corintios capítulo 12. Entonces yo quiero aclarar esto, ¿por qué? Porque yo lo experimenté en cierta época de mi vida, porque yo sé que otras personas, porque he escuchado, otros cristianos han experimentado frustración. Porque ellos dicen, no, pero pastor, yo no hablo en lengua, yo no sé qué pasa. O simplemente dicen, no, yo creo que yo no soy bautizado por el Espíritu Santo, yo no tengo la llenura del Espíritu Santo porque no hablo en lenguas. Lo que pasa, hermano, es que, como le digo yo, hace más de 30 años, la iglesia evangélica pentecostal asumió eso como una verdad doctrinal. Y eso se ha venido creyendo y se ha venido enseñando generación tras generación y tras generación y tras generación. Entonces, ¿qué pasa? Como la persona dice, no hablo en lenguas, los que son sinceros dicen, no hablo en lenguas, algunos se sienten frustrados porque no hablan en lenguas. Otros, simplemente por no quedarse atrás del grupo que habla en lenguas, llegan y empiezan a repetir lo que los otros dicen. Y eso no es verdad, eso no tiene que ser así, eso tiene que ser algo espiritual, algo sobrenatural, algo que tú sientes que adentro comienza y tú no lo puedes dominar. Eso es un bautismo en lengua, es el don de lenguas activado en ti. Pero cuando comienzas a repetir lo que el otro está diciendo, lo que el otro está diciendo, y Ramos saca la bazuca, y Ramos saca la bazuca, y Ramos saca, y de pronto si uno por ahí lo escucha, Ramos saca la bazuca, entonces los dos piensan que están orando una oración en lengua de guerra y están cogiendo azúcar al infierno. Ramos saca la bazuca, pero no es así, simplemente están repitiendo lo que escuchó del otro. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, ya está allí. Y para que usted se dé cuenta que lo que yo estoy diciendo no es inventado por el pastor Eduardo. 1 Corintios capítulo 12, versículo, vamos a leer del versículo 4, voy a leer rápidamente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, es decir, a Pedrito le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro, a Juanchito, le es dada palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, a Federico, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a saltar al versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. El don de lenguas ustedes van a analizar, está en la última fila. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Corintios? Lo mismo que pasa con la iglesia pentecostal en la actualidad. Hoy en día no se nota tanto esa competencia. Pero hace 15, 20 años atrás, los que tenemos tiempo en el Evangelio, era una competencia terrible de que oraran más en lenguas en la iglesia. Y a veces yo pasaba por la calle de mi ciudad y pasaba por esas iglesias pentecostales hasta el copete, y usted pasaba por ahí, como era culto abierto, no, hoy en día hay iglesias con aire acondicionado, pero eso era culto abierto. Y pasaba uno por ahí, se escuchaba increíble. O sea, tú ibas a un galpón de un gallinero y mirabas la iglesia y mirabas el galpón, no sabía cuál de los dos era galpón. Eso se escuchaba terrible, y estaba por allá la hermanita dando vueltas como un trompo, y los hermanos aquí tratando de aguantarla para que no fuera. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se manifiesta de esa forma? No se manifiesta de esa forma. El Espíritu Santo
le gusta que todo esté en orden, en orden. Y eso que empiezan a dar vueltas, 3 saltos mortales en el piso, caen, sacan espuma por la boca, se levantan, sacan vómitos, siguen danzando en el espíritu y hablando en lenguas, eso no es de Dios, hermano. El Señor está en contra de esas cosas. Yo no te digo que haya manifestaciones sobrenaturales, claro que sí las hay. Claro que sí hay don de lenguas, y es un don hermoso el don de lenguas. Pero mira lo que dice Pablo más adelante. Vamos al capítulo 14, versículo 1. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Esa palabra en el original griego, profetizar, significa hablar los oráculos de Dios. Eso es lo que significa esa palabra, profetizar. Dice Pablo, en vez de que estés hablando en lengua, prefiero que profeticen. En vez de estar, quiero que hablen los oráculos de Dios, es decir, que hables la palabra de Dios. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Okay? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más bien que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Vamos a sacar el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Bendito sea Dios. ¿Sabes cuánto nosotros los creyentes hemos sido de piedra de tropiezo por ese detalle tan insignificante, pero que como ha tomado tanta fuerza en la iglesia cristiana pentecostal, ha sido de tropiezo para que otros no se conviertan al Señor? Aquí lo está diciendo el Pablo. Si llegan incrédulos a la iglesia y viene esa recocha de lenguas extrañas, van a decir: esto es una cuerda de flojo, yo me voy para otro lugar. Esto está peor que Capriles. Entonces tenemos que ser muy cautelosos, hermano, muy cuidadosos con eso. Sigamos leyendo. No dirán que están locos, pero versículo 24, pero si todos profetizan y entran algunos incrédulos o indoctos, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interpreta. Está hablando Pablo que si van a hablar en la iglesia, está hablando acerca de la iglesia, cuando están en la iglesia, cuando están en reunión en la iglesia. Si esto está sucediendo en la iglesia, que sea 1, 2, máximo 3. No lo estoy inventando yo, hermano, ojalá me lo estuviera inventando yo, lo dice la palabra del Señor. Máximo 3 que hablen, y si hay un intérprete. Si no hay un intérprete, dice Pablo, mejor silencio. Que haya, repito, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, no todos a la vez, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Ok? Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. También hay que tener muy en cuenta las profecías. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo está hablando aquí a los corintios porque simplemente se había vuelto un desorden y todos estaban compitiendo por el don de lenguas. Y es increíble que él usa casi 2 capítulos completos para hablar acerca de los de lenguas. Así era de terrible lo que estaba pasando en esa iglesia, que
escribió casi 2 capítulos enteros para especificar, para aclarar qué es lo que pasa con las lenguas. Amén. Entonces no es verdad que si tú no hablas en lengua no quiere decir que no estás bautizado, que no eres lleno del Espíritu Santo de Dios. Claro que sí, hay otros dones. No todos hablan en lengua, no todos tienen el don de sanidad, no todos se les ha llamado para predicar aquí, a no todos se les ha llamado para enseñar. Así que el que ha sido llamado para evangelista, que no se meta de pastor. El que ha metido de pastor, que no se meta de evangelista. Puede ser que tú tengas diferentes dones, puede ser que tú combines el don de evangelista con el don de sanidad, con el ministerio de pastorado, porque puede suceder. El Señor da como quiere. A uno les da más, a otros les da menos, depende de su capacidad. Pero lo que estoy queriendo decir aquí esta noche es que si a ti no se te ha dado el don de lenguas, si tú lo quieres y lo anhelas, pídeselo al Señor. Pero no te pongas a repetir lo que otro está diciendo, porque te estás engañando a ti mismo. Primero que todo, no te estás edificando, no entiendes lo que estás diciendo. El que está al lado tampoco está entendiendo nada. Y si tú tienes verdaderamente el don de lengua, si no lo sabes interpretar, pide al Señor que te dé la sabiduría para interpretarlo y que la iglesia sea edificada. Y si no, pues háblalo en tu casa, en tu cuarto, en tu célula, donde hayan cristianos maduros. Allá puedes hacerlo, pero mientras esté en la iglesia, si no hay un intérprete, mejor no seamos de piedra de tropiezo para los que vienen por primera vez o para los incrédulos. Porque muchos se han apartado por eso, no han aceptado al Señor por eso. ¿Ok? Seguimos. ¿Para qué debemos buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo? Ahí están los puntos. Para soportar la tentación y vencer el pecado. Mateo 3, 16, 4 al 11. Aquí, en esta cita, en Mateo 3, vemos cuando el Espíritu Santo guió al Señor Jesucristo al desierto, a un ayuno de 40 días, y el Señor pudo soportar la tentación. O sea, ¿para qué necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo? Para que podamos soportar la tentación y vencer el pecado. Es un punto. ¿Para qué también debemos de buscar la llenura? Para discernir espíritus y doctrinas. Para discernir espíritus y doctrinas. Para eso también debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque si no, hermanos, usted va a caer fácil en el engaño. Y usted va a decirle amén a todo lo que escuche por la radio, a todo lo que escuche por la televisión, a todo lo que vea en YouTube, a todo predicador que quizás pueda venir a engañarlo y traer una doctrina torcida. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, si usted no está desarrollando sus dones, usted no tiene el discernimiento desarrollado, usted puede ser envuelto fácilmente. ¿Para qué también debemos de pedir al Espíritu Santo? ¿Para qué debemos de estar guiados al Espíritu Santo? Para desempeñar el oficio de líder. Gálatas capítulo 5 y 1 Timoteo capítulo 3. Es uno de los requisitos. También para predicar o testificar con denuedo, para predicar o testificar con valentía. Para eso también debemos de pedir la llenura del Espíritu Santo. Para poder testificar y para poder predicar con denuedo, con valentía. Y para tener fuerza en la adversidad. Hay muchos otros motivos, pero quise resaltar esto. Para tener fuerza en la adversidad. Hechos capítulo 7. Se puede ver cómo allí Esteban fue apedreado justamente. Pero él en ese momento, como estaba lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, que lanzó sus ojos y vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Y murió injustamente, pero murió lleno de valentía en la adversidad. Así que usted tiene que procurar ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para poder predicar la palabra del Señor con valentía, para que no le dé temor al decirle a sus compañeros, a sus amigos, a su familia, que existe un Dios real, verdadero, que lo ama, que quiere salvarlo, que quiere darle vida eterna. Tiene que buscar la llenura para testificar, para desempeñar el oficio que se le ha puesto aquí en la iglesia. Tiene que buscar para tener fuerza en medio de la adversidad, para soportar la tentación. Importante eso para cada uno de nosotros. Y me gusta hablarle en este punto más específicamente a los hombres, que somos tentados mucho en el área sexual. Es necesario, hermano, buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. No se ponga a combatir eso en sus propias fuerzas. Oye, porque usted puede tener toda la fuerza, voluntad, pero si usted no se está dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios, en algún momento va a tropezar y va a caer en pecado sexual. La única forma de poder soportar la tentación sexual en nosotros los caballeros y también en las damas es buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios, dejándose guiar por el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, hermano, usted puede aguantar 1, 2, 3, 4, 5 toques, pero después en algún momento va a tropezar y va a caer.
Y es terrible cuando una persona cae en pecado sexual, y mucho más si está casado. Así que si usted no quiere fallarle a su esposo o a su esposa, busque la llenura del Espíritu de Dios. Cuarto punto, el peligro de no ser llenos del Espíritu Santo. El peligro de no ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el peligro de no ser guiados, de no ser controlados por el Espíritu Santo de Dios? Dice aquí Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21, también el apóstol Pablo escribió: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, es decir, si sois llenos del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el peligro de no ser llenos del Espíritu Santo de Dios? El peligro es la muerte. Último punto, con esto termino. Punto 5, ¿cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo? Nuevamente vamos allí a Efesios, el capítulo 5 y Hechos. Vamos a leer primero Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí hay unos requisitos, o unas condicionantes, como le quiera llamar, de cómo debemos recibir qué tenemos que hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Lo primero que puedo ver allí en Hechos capítulo 1 al 14 es que estaban todos orando. Allí lo dice, todos estaban perseverando unánimes en oración. Tenemos para recibir la llenura del Espíritu Santo, uno de los requisitos principales que nos debemos de mantener en oración, en conexión con Dios, comunión con Dios. Es importante la comunión con Dios. Lo otro que puedo ver allí es que estaban unánimes, comunión con los hermanos. Eso está en Hechos capítulo 2. Todos estaban unánimes y juntos. Y la otra que puedo ver es que estaban, dice allí, unidad en el orden del cuerpo. Estaban todos juntos, estaban unánimes, pero estaban juntos. También podemos ver estos requisitos especificados allí en Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 21. Déjenme leerlo. No os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando siempre y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos los unos a los otros en temor de Dios. Ahí están nuevamente estos 3 puntos. Comunión con Dios, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vemos entonces comunión con los hermanos? Aquí dice, hablen entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales. Y como vemos la unidad y el orden del cuerpo de Cristo, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Allí en Efesios capítulo 5 usted ve que antes de Pablo mostrar estos 3 requisitos, él habla acerca de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y después habla de esto, o sea que tenemos que, para recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios, para poder ser guiados por medio del Espíritu Santo de Dios, tenemos que cumplir. Primero tenemos que estar en comunión con Dios constante. Tenemos que mantenernos en oración constante con Dios. Tenemos que tener comunión con los hermanos. Es importante congregarse, hermanos. Es importante que los carbones estén juntos para que el fuego esté avivado siempre en cada carbón y el fuego en general.
Y Satanás es tan astuto, él es padre de toda mentira, que él en tu mente, en tu corazón te hace sentir de que no, tranquila, no importa. Después de que tú ores aquí en la casa, después de que tú leas aquí la Biblia en la casa y veas la prédica por enlace, todo está bien. Pero el Señor por algo está mandando a congregarse. El Señor por algo nos manda a congregarnos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, que es importante el congregarnos. Sea lo que sea que estés pasando, sea lo que esté sucediendo en tu vida, no dejes de venir a buscar la presencia del Señor. No dejes de venir a tener comunión con tus hermanos, porque en esto hay edificación. Cuando usted conecta con tus hermanos, cuando estamos todos aquí, no sé si usted siente la diferencia cuando está orando en su casa o cuando está adorando en su casa, cantando alabanza en su casa. Es muy diferente a lo cuando usted lo hace aquí con sus hermanos. Yo cuando estaba allí, ahora antes de subir a la plataforma, yo me sentía con gozo y decía, Señor, qué bueno estar en tu casa, qué bueno es que todos estemos aquí glorificándote y exaltándote, porque eres digno de recibir la gloria. Y cuando el pueblo está junto, pues a mí personalmente, a mí me causa emoción de ver la iglesia unida exaltando al Señor. Yo pienso que, bueno, aquí somos un grupo pequeño, pero yo pienso que en la eternidad vamos a ver millones y millones de personas, millones de razas, todos frente al trono dándole gloria y honra a nuestro Dios, aquel que nos redimió, aquel que nos rescató, aquel que murió en la cruz del Calvario. Y aunque no lo veamos físicamente aquí, sabemos que su presencia está en este lugar, sabemos que el Espíritu Santo está en este lugar. Y por eso que es bueno venir a la iglesia de Dios. Y dice el salmista que qué bueno es que los hermanos estén juntos en armonía, porque allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Amén. Entonces es necesario que tú te congregues. Y por último, unidad y orden en el cuerpo de Cristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Tenemos que vivir en armonía. Yo sé que hay diferentes pensamientos, yo sé que hay diferentes caracteres, hay diferentes temperamentos dentro del pueblo de Dios, y eso es lo bonito, que todos, cada uno de nosotros nos complementamos. Imagínense que todos fuéramos de un carácter explosivo, que todos fuéramos de un carácter muy apasivo. Pero lo bonito es que cada uno de nosotros tiene cada uno tiene una personalidad diferente. Y el Señor obra en medio de la diversidad. Porque a algunos levantó el Señor con un talento, a otro le dio un talento, a otro le dio unos dones, a otro le dio otros dones. Imagínense que todos fueran aquí salmistas, o que todos tocaran el iwi o el chofar. Imagínense, no hubiera un tecladista, no hubiera un baterista, aquí hubiera pura flauta. Y los que están allá también puras flautas. Y en el sonido nadie, porque todos tocan flautas. Y en las cámaras, todas las cámaras con la flauta en la mano. Que eso parecía una fábrica de robots. Pero gracias a que el Señor es un Dios de diversidad, y eso también lo predicó Santiago, en la diversidad el Señor se glorifica. Por eso es que aquí cuando el pueblo está unido y cuando uno participa y pone su talento en la mano del Señor, y cuando viene el otro y pone su talento en la mano del Señor, y cuando el que le toca profetizar profetiza, y el que le toca predicar predica, y el que le toca cantar cante, y el que le toca interpretar un instrumento lo hace, pues eso edifica al pueblo de Dios, edifica la casa del Señor. Y para eso hemos sido puestos cada uno en este lugar. Cada uno que esté sentado en este momento, esté sentado allí, tú tienes una función que cumplir dentro de la obra de Dios. No importa que tengas poco tiempo de haberte convertido, tú tienes que cumplir una función en la obra de Dios. Amén. No importa que tengas poco tiempo aquí en la iglesia también. El Señor te trajo con un propósito. No solamente para que escuches su palabra. El Señor te ha llenado, te ha bautizado con su Espíritu Santo y te está llenando con un propósito. Vamos a terminar con esto en Hechos capítulo 1. Yo quiero que te pongas en pie en esta hora. Hechos capítulo 1, versículo 8. Voy a leer desde el versículo 6. Hechos 1, 6. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora miren lo que dice el versículo 8, que es el motivo principal
por el cual nosotros recibimos el bautismo y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero recibiréis poder. Esta palabra poder en el griego es dunamis, significa, es la misma palabra que sabe la palabra dinamita, dunamis. Recibiréis dunamis, recibiréis poder, recibiréis dinamita, recibiréis fuerza, autoridad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito primordial por el cual cada uno de nosotros debe buscar la llenura del Espíritu Santo es para testificar de Cristo. Amén. No es para hablar en otras lenguas, no es para sanar, no es para hacer milagros. Todo eso es bueno y todo eso tiene que suceder. No me malinterpreten. Pero el motivo principal por el cual tú has sido llamado, escogido por Dios, tú una vez fuiste rescatado de las tinieblas, no solamente para darte vida eterna, sino para que testifiques de Dios. Y cuando tú entiendes esto, los dones y el ministerio al cual has sido llamado va a empezar a crecer y a desarrollarte en ti. Y vas a ser eficaz, y vas a ser maduro, y vas a crecer, y vas a alcanzar cosas que nunca en tu vida te imaginaste que podías alcanzar. Y el Señor te hará experimentar cosas que nunca pensaste que lo hubieras podido experimentar. ¿Por qué? Porque has sido lleno de poder y porque estás testificando de la palabra del Señor. Estás testificando de un Dios todopoderoso. Así que, vuelvo y te repito, el motivo principal, el propósito principal, recuerda que el título de esta prédica se llama Llenura con propósito. El propósito principal de la llenura del Espíritu Santo de Dios es para que testifiquemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.